A lo largo de la historia siempre ha habido hombres audaces que vivieron gran parte de su vida al filo de la suerte y el peligro. Hoy veremos las historias de 5 soldados que lucharon en más de 3 ejércitos. Comencemos. Agradecimientos especiales a Estefanía dos Santos por su gran colaboración en este video. Jang Kyung-jong. Jang Kyung-jong fue un joven coreano que a los 18 años fue reclutado a la fuerza por los japoneses y obligado a servir en el Kwantung, un prestigioso grupo de ejércitos encargado de cuidar los intereses japoneses en China y Manchuria. Durante las batallas fronterizas en Khalkhin-Gol, el Kwantung se enfrentó al Ejército Rojo y Kyung-jong fue capturado por los soviéticos y enviado a un gulag. Allí permaneció por 2 años hasta que la invasión alemana a la Unión Soviética hizo que él y miles de prisioneros fueran liberados para que formaran parte del Ejército Rojo. Kyung-jong luchó para los soviéticos hasta que en 1943 fue nuevamente hecho prisionero por los alemanes en Ucrania durante la tercera batalla de Kharkov. De nuevo fue encerrado en un campo de prisioneros, pero al poco tiempo decidió unirse a uno de los batallones orientales de la Wehrmacht, conformado por prisioneros extranjeros. Su unidad fue enviada a Francia y asignada a la costa de Normandía. A Kyung-jong le tocó estar allí justo cuando inició el día D. Combatió contra los aliados de las playas de Utah, pero después se rindió ante los paracaidistas norteamericanos, los cuales en un principio creyeron que era un soldado japonés. Finalmente, Kyung-jong fue enviado a un campo de prisioneros en Inglaterra. Un par de años después fue liberado y emigró a los Estados Unidos, donde murió en Illinois en 1992. Durante toda su vida y hasta en su vejez, Kyung-jong nunca habló mucho sobre su pasado, ni siquiera decidió escribir un libro, para el cual su vida era más que un material perfecto. Debido a insistentes entrevistas de gente que le conocía, su historia apenas fue conocida en los años 90. Sencillo y de pocas palabras, Kyung-jong es el único soldado del que se sabe que luchó para 3 ejércitos distintos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Lauri Torni. Lauri Torni nació en 1919 en Finlandia. Desde chico destacó como atleta y a los 19 años inició su servicio militar. Un año después los soviéticos atacaron Finlandia e inició la Guerra de Invierno. Torni participó en los combates demostrando su liderazgo y fiereza al lograr infiltrarse tras las líneas enemigas, por lo que fue nombrado subteniente. Como la guerra terminó con la victoria soviética, Torni decidió ir a Viena para entrenarse con la Waffen-SS y ganar más experiencia para una futura guerra contra la URSS. Cuando inició la Operación Barbarroja, volvió a Finlandia y combatió nuevamente contra los soviéticos en la llamada Guerra de Continuación. Torni creó un destacamento de fuerzas especiales y eligió a sus mejores hombres. Junto a ellos, logró infiltrarse tras las líneas enemigas para robar información, boicotear operaciones y causar bajas. Sus ataques eran tan efectivos que los soviéticos llegaron a ofrecer 3 millones de marcos finlandeses a quien pudiera matarlo. Por estas acciones alcanzó el grado de capitán y fue condecorado con la Cruz de Mannerheim, el honor militar finlandés más distinguido. En 1944, Finlandia y la URSS pusieron fin a la guerra y Torni se marchó a Alemania con el fin de preparar una resistencia contra los soviéticos. En Alemania se unió a la guerra y combatió contra el Ejército Rojo, ya con el grado de capitán de la SS y galardonado con la Cruz de Hierro. Cuando la derrota alemana era inevitable, Torni se retiró hasta las líneas de los aliados y se rindió ante los británicos. Una vez en Finlandia, lo arrestaron por haberse unido a los alemanes, pero rápidamente fue perdonado y dejado en libertad.
En 1951 se embarcó rumbo a Venezuela. Allí tomó otro barco y mientras navegaba por el Golfo de México saltó por la borda y nadó hasta llegar a la costa de Alabama. Torney fue a Nueva York y trabajó con la comunidad finesa hasta que en 1954 ingresó al ejército de los Estados Unidos. Cambió su nombre a Larry Torney y obtuvo la nacionalidad estadounidense. Debido a su experiencia, fue instructor militar en la táctica de guerrilla, el uso de esquís, alpinismo y supervivencia. En 1960 obtuvo el grado de capitán. También participó en la Guerra de Vietnam, dirigiendo a fuerzas irregulares de Vietnam del Sur y combatiendo contra el Vietcong, por lo que recibió la Estrella de Bronce. En 1965, mientras supervisaba una misión secreta contra el Vietcong, su helicóptero se estrelló en medio de la selva. Sus restos no fueron encontrados hasta 1999. Torney fue condecorado póstumamente y ascendido al grado de mayor. Fue sepultado con honores y su nombre está escrito en el Monumento de los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Rafael de Nogales. Pedro Rafael Inchauspe Méndez, conocido como Rafael de Nogales, fue un joven aventurero y viajero proveniente de una familia bastante adinerada de Táchira, Venezuela. De adolescente estudió en Europa y aprendió varios idiomas que le permitieron moverse por todo el mundo. A los 21 años, combatió del lado del ejército español en la guerra hispano-estadounidense. 2 años después, mientras estaba en Venezuela, fue arrestado cuando estalló la Revolución Libertadora para derrocar al dictador Cipriano Castro. De Nogales pudo fugarse y desde Nicaragua organizó una expedición para invadir Venezuela por la Guajira de Colombia, pero fue derrotado y huyó a México. Después viajó al Lejano Oriente, estuvo en China y Corea durante la Guerra Ruso-Japonesa, dedicándose a realizar tareas de espionaje en ambos bandos. Luego viajó desde Alaska hasta California. Allí el periodista mexicano Ricardo Flores Magón lo invitó a unirse al movimiento revolucionario en México. En 1909 volvió a Venezuela. En el poder se encontraba el general Juan Vicente Gómez. De Nogales no simpatizaba con él e inició una sublevación desde la región del Apure, pero fue derrotado y abandonó Venezuela de nuevo. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, de Nogales se trasladó ahora hacia Europa, con el deseo de alistarse en el ejército francés. Para hacerlo, era necesario que renunciara a su nacionalidad venezolana, y él se negó. Entonces, optó por unirse al ejército del Imperio Otomano. De Nogales fue bien recibido, y Enver Pasha le ofreció ser oficial superior del ejército regular turco. Su primera misión fue ir al Cáucaso, donde se enfrentó a los armenios y a los rusos. Más adelante combatió en Siria y después en Mesopotamia, logrando frenar el avance de los británicos sobre Bagdad. Posteriormente combatió en Palestina y Gaza, y en 1917 fue nombrado gobernador militar en el Sinaí. De Nogales tuvo una participación muy importante en el ejército turco. Llegó a obtener el grado de general y 8 condecoraciones militares, incluida la Cruz de Hierro alemana de manos del Kaiser Guillermo II. Al final de la guerra pensó que sería encarcelado, pero los británicos le dieron un salvoconducto para salir de Constantinopla. Después de la guerra, continuó viajando y escribió algunos libros sobre sus hazañas. Uno de los más famosos se titula 4 años bajo la media luna, donde cuenta sus experiencias en el ejército turco. Por último, de Nogales terminaría regresando, a Venezuela. Murió en 1936 a los 59 años, ahora en Panamá. Valdemar Becker. Valdemar Becker nació en 1840 en el Gran Ducado de Finlandia. Inició su formación militar en la Escuela de Cadetes y fue nombrado teniente segundo de la Guardia Finlandesa. Por un breve tiempo fue a la Guerra de África para combatir con el ejército español en Marruecos y a su regreso formó parte del regimiento de húsares de Grodno.
Becker iba a continuar sus estudios militares en la Academia del Estado Mayor, pero desertó al fugarse con la mujer de un oficial ruso. Viajó a los Estados Unidos y llegó hasta México, donde vivió por 5 años y fue miembro del ejército conservador del emperador Maximiliano durante la Segunda Intervención Francesa. En una ocasión fue capturado, pero lo liberaron en un intercambio de prisioneros. Al final de la guerra, fue nuevamente capturado y condenado a muerte, pero consiguió un indulto y pudo regresar a Europa. Intentó ser miembro de la Guardia Suiza del Papa, pero fue rechazado. Después fue brevemente asesor militar en los ejércitos de Grecia y del Gedivato de Egipto contra los turcos. Sin embargo, sus planes militares no fueron ejecutados. Por recomendación del embajador ruso en Constantinopla, Becker consiguió ser asesor en el ejército serbio. Al principio logró reformar el ejército y luego fue nombrado jefe del Estado Mayor del cuartel general del ejército, pero tras una discusión con el rey de Serbia renunció. Esto hizo que Becker no volviera a ser admitido en ninguna otra corte. A partir de entonces se dedicó al periodismo político y trabajó en París para la revista L'Estafette. Sus artículos comenzaron a llamar la atención del público cuando escribió sobre una futura opresión rusa en Finlandia y llamó a sus compatriotas a levantarse en armas. Becker pasó sus últimos días escribiendo y hablando sobre la rusificación de Finlandia. Murió en Italia en 1907 y en 1931 sus restos fueron trasladados a Finlandia. Charles Frederick Henningsen. Henningsen fue un poeta y aventurero que combatió en distintas guerras de Europa, Asia y América. Nació en Bruselas en 1815 y tras la Revolución Belga huyó a Inglaterra. En 1834 se unió como voluntario a la Primera Guerra Carlista en España. Se convirtió en capitán de escolta del general Tomás de Zumalacárregui, líder de la facción carlista, y fue nombrado coronel tras luchar heroicamente en la batalla de Villar de los Navarros. Henningsen fue hecho prisionero y tras ser puesto en libertad condicional, regresó a Inglaterra y no volvió a combatir con los carlistas. Después se trasladó hasta el Cáucaso y combatió por 3 años contra los rusos en la guerra ruso-circasiana, una guerra que duró más de 100 años. Luego se unió a la Revolución de Hungría, dirigida por Lajos Kossuth, para separarse del Imperio austriaco. Participó en la planificación de la campaña militar contra los austriacos, pero la revolución fue finalmente reprimida. En 1851, Henningsen viajó a los Estados Unidos como representante de los intereses húngaros. Allí conoció al mercenario William Walker y se incorporó al ejército de los filibusteros que invadió Nicaragua. Henningsen fue nombrado general de división y capitán de artillería. Dirigió algunas de las batallas y fue el responsable de la quema de la ciudad de Granada, entonces capital de Nicaragua. Los filibusteros fueron finalmente expulsados por las tropas centroamericanas. Walker y Henningsen se rindieron ante el comandante Charles Henry Davis, quien negoció la capitulación del conflicto y consiguieron regresar a salvo a los Estados Unidos. Henningsen se convirtió en un ciudadano estadounidense y cuando estalló la Guerra de Secesión luchó para el bando de los confederados. Llegó a ser coronel y participó en la defensa de la ciudad de Richmond y en la batalla de Elizabeth City. Sin embargo, sus críticas hacia el presidente Jefferson Davis provocaron que abandonara el ejército. Henningsen murió en 1877 a los 62 años. Sus experiencias y aventuras le permitieron ser un reconocido escritor y experto en armamento. Curiosamente llama la atención su participación en 5 guerras, porque de todas las causas por las que él peleó, resultaron siempre ser el bando perdedor. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, darle like y difundirlo para que llegue a más personas.
Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.